Los jefes de las negociaciones de México, Canadá y Estados Unidos, los que encabezan las conversaciones del TLC, se reunieron en la capital de Estados Unidos, en Washington, para analizar el estatus que guarda la renegociación del tratado. La Secretaría de Economía mexicana informó que acordaron mantener una comunicación permanente e instruyeron a los equipos técnicos a reunirse en los próximos días con la intención de encontrar los equilibrios que permitan avanzar al proceso. La agencia de noticias Reuters, que cita a fuentes familiarizadas con el tema, dijo que los tres países no han avanzado lo suficiente como para anunciar un acuerdo preliminar, como se tenía previsto inicialmente en la Cumbre de las Américas, que se realizará en Perú los días 13 y 14 de abril. ¿Cuál es la condición actual de esta renegociación, que es clave para los bolsillos de todos los mexicanos? Está en el estudio Despierta el secretario de Economía, el jefe de la negociación por México, Ildefonso Guajardo. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, Carlos. Muy buenos días. A ver, el discurso del presidente Peña truncó la renegociación del TLC, molestó en Estados Unidos. ¿Detectaron ustedes algo ahí? Porque fue un discurso inusualmente duro. No, pues yo creo que era de esperarse que después de este posicionamiento sobre la militarización de la frontera, que fue una manera un tanto laxa de decirle a una acción que ya se había tomado en otros momentos, que es mandar la Guardia Nacional sin armas a apoyar los trabajos de migración. Pero creo que en la negociación hemos entendido de que este es un trabajo que tiene que seguir adelante, independientemente de las condiciones paralelas, porque no puedes parar este proceso. O sea, nosotros estamos trabajando, se quedó un grupo técnico en Washington. ¿No lastimó la renegociación el endurecimiento del tono? Yo te diría que de alguna manera lo que sí ayudó, es decir, había una expectativa de la posibilidad de que llegáramos con demasiado trabajo y muy intenso a intentar llegar a un acuerdo en principio para la reunión de Lima. Pero faltaban 9 meses, faltaba mucho trabajo y flexibilidad de las partes. Y si a eso le agregabas este tema, pues no había condiciones tan rápidas como para llegar a Lima con una conclusión definitiva. Entonces, lo que yo dije en la mesa es que México está comprometido día a día. Tenemos equipos en permanente comunicación para resolver los temas. Los ministros ya estos días los ocupamos para entrarle duro a los temas complejos y que vamos a estar trabajando, como dicen en el Congreso, en permanente, para tratar de buscar esa coyuntura que nos permita aterrizar un acuerdo. ¿No hubo entonces reproche de la delegación de Estados Unidos con respecto al discurso del presidente Peña? Bueno, recordarás que si hay un reproche no va a ser por la vía comercial. O sea, yo soy el responsable de la negociación comercial del acuerdo. Generalmente cuando hay cosas que se dicen y que un poco cambian las cosas, pues las asimilamos en su contexto. Aquella vez que estaba yo en Washington y que... El tuit de las 8 de la mañana del presidente. O lo que declaró el Washington Post como el inicio de la entrevista del año, donde dice que el TLC pagará por el muro. Pues ahí sí yo le digo a la hija ese... ¿Qué onda? Pues esto no lo hemos discutido aquí ni es parte de esta negociación. ¿Va a haber octava ronda, que es una ronda técnica? De hecho, fíjate que ya en el momento en donde nos encontramos, que estamos en permanente, ya la existencia de una ronda pues, es realmente irrelevante. O sea, se acabaron las rondas. Digamos, en este momento no decimos que se acabaron, pero ahorita ya no tiene sentido la siguiente, porque literalmente nos fuimos los 3 ministros a Washington, hicimos bilaterales, trilaterales, establecimos lineamientos para avance. Los equipos involucrados en esos temas están en Washington, tratando de destrabar reglas de origen automotriz, viendo un poco por dónde vamos a cuadrar el asunto. Está la gente que está viendo los temas de barreras técnicas al comercio, un par de temas difíciles en el contexto ambiental, sobre subsidios en pesca, pesca no controlada. O sea, varios temas importantes que ya estamos tratando de... O sea, digamos, una especie de ronda permanente. Es una ronda permanente y la diferencia a ella es que no estableces toda esta parafernalia de los congresistas americanos. ¿Y los temas más difíciles, automotriz, cómo van ahí, por ejemplo? Mira, yo te diría que los temas más difíciles, uno de ellos, el automotriz, tuvo una variante importante desde una nueva posición de Estados Unidos donde dice, bueno, mi solicitud original de exigirte 50% de contenido estadounidense y 85% de contenido regional, estoy dispuesto a cambiarla. Ahora se habla de un contenido que se refiera a una zona de alto salario. Salarios promedio de $15, que en México claramente no los tenemos, que es pues, de alguna manera aspiracional para México, pero al mismo tiempo inalcanzable en el corto plazo. Pero ya se vuelve un poquito más moderada. ¿Por qué? Porque ya no habla de ese porcentaje tan alto, ya no habla de que solo en Estados Unidos, permite acomodar un poco mejor el objetivo. Y el diablo está en el detalle. Aparte de eso, ¿qué más se exige desde el punto de vista de las autopartes, de la integración de un motor? Estamos en ese análisis que apenas está presentando Estados Unidos y lo más importante,
que tiene que llegar a un acuerdo con sus propias empresas. Uno, en las negociaciones comerciales, para nosotros es una sorpresa que un negociador te diga, va a ir por aquí, pero todavía no convenzo a Ford y todavía no convenzo a General Motors y todavía no convenzo a Chrysler. Pues está medio difícil, ¿no? O sea, ¿cómo vas a vender una solución que no tiene el respaldo de los integrantes de la industria, ¿no? Oiga, ¿y le parece que el hecho de que exista esta o que haya ahora una ronda permanente, digamos, que vaya destrabando todos los temas que quedan en la agenda, es una buena señal? Es una señal que te indica lo siguiente. Esta negociación tiene un tiempo natural desde el punto de vista de la promoción, la Autoridad de Promoción Comercial de los Estados Unidos. Si Estados Unidos no logra amarrar un acuerdo a más tardar para la primera semana de mayo, ya los tiempos de la autoridad para negociar que le da el Congreso no le permitirían llevar este acuerdo a voto con el actual Congreso. Se le iría hasta el siguiente Congreso. Y a lo mejor pierden su mayoría. Así es. Y entonces ya la naturaleza de lo que vas a negociar cambia radicalmente. Por eso la urgencia de Estados Unidos. Así es. Y cuando hay urgencia, pues también tiene que haber flexibilidad. Eso y China también. El hecho de que México quede del lado de ser aliado de Estados Unidos en el conflicto con China, ¿no? Pues yo creo que naturalmente cualquier distorsión en el comercio Estados Unidos-China va a tener un impacto significativo. Imagínate si le ponen aranceles a miles de cosas electromecánicas, aparatos, pues es natural y es una de las cosas que yo le digo a mi colega negociador, vamos a terminar teniendo un déficit más grande porque parte de eso se va a venir para acá. Entonces vamos a ver cómo termina ese problema con China. Estamos entonces a días, máximo 2-3 semanas. Semanas. ¿Cuántos? Yo te diría que este esfuerzo deberíamos de saber si vamos a ser capaces de cerrarlo a más tardar la primera semana de mayo. ¿Se puede caer todavía la negociación? En este ambiente que estamos viviendo todos los días, tú no puedes asegurar absolutamente nada, porque hay un factor impredecible que es un poco el diseño de política pública, que ahora inicia a las 6 de la mañana a partir de un pensamiento inspirado en los medios y luego después se tiene que ir implementando por los que hacen política pública. Claro, ¿no? claro. Y entonces esa manera de hacer política pública es rara y puede tener consecuencias, pero sí hay que reconocer algo. El negociador comercial americano, aunque de una perspectiva distinta como abogado acerero, conoce muy bien los detalles y lo que es posible y no es posible. Y sí tiene capacidad de rebotar con el presidente sus opiniones y el presidente lo escucha, entonces eso ha ayudado un poco. ¿Qué probabilidad le da del 0 al 100 a que haya una firma de renegociación del TLC a más tardar la primera semana de mayo? Nada más aclararía, Carlos, no es firma, lo que haces es... Declaración de intención. Exacto. ¿Cómo le dicen? Porque, ¿De arreglo inicial? ¿O qué? Se dice acuerdo en principio. Acuerdo en principio. Porque ese dispararía el 30 días para firma, que es parte del Pero TPP. el anuncio del acuerdo en principio, ¿no? Sí. Que sería la clave, pues. Yo te diría que hay una altísima probabilidad, un 80%. Órale. 80. No, es altísimo. Va a depender mucho de la flexibilidad. Oye, de ¿qué se todos imaginan lados. que pase al día siguiente? O sea, una vez que se anuncie esto, bueno, el día siguiente de inmediato, dólar a 17, cosas así. Pues, probablemente se van a mejorar mucho los mercados porque este paquete viene acompañado con una serie de temas adicionales que son muy favorables que ha negociado la Cancillería mexicana con otras áreas del gobierno mexicano. Entonces, es probable que venga acompañado de algunos otros temas en materia de financieros, en materia migratoria, que van a generar una buen ambiente y que sí puedan tener un efecto en el tipo de cambio. Muchísimas gracias por venir, secretario. A sus Estaremos órdenes. al pendiente, los días clave están por llegar. Así es. Y Alfonso estaremos Guajardo, el secretario de comunicándonos. Economía. Gracias.